Buenas noches, y como ya sabemos, pues la bomba fue la renuncia del expresidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, por el escándalo de la campaña sucia contra el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Sin duda un hecho pues que no podía ser pasado por alto tan fácilmente. Finalmente pues se renunció, se le pidió la renuncia, y el gobierno, para designar a su reemplazante, decidió mirar dentro de sus canteras, en sus propias filas, recurrir a sus propios cuadros para designar al nuevo presidente del Consejo de Ministros, que en este caso fue Ana Jara, la ministra de Trabajo. Antes había sido ministra de la Mujer, tenía ya un cierto recorrido entonces por el gabinete, y el presidente consideró que ella podía ser efectivamente desempeñar un papel eficiente como presidente del Consejo de Ministros. Y sin duda Ana Jara es una política inteligente, sus pares la consideran además concertadora, amable, una persona que puede jugar un papel interesante en este momento. Pero, claro, da la impresión que el gobierno ha tenido que adelantar esta ficha, que probablemente se iba a jugar un poco más adelante, ya más cercano el fin del gobierno, para conformar, como se estaría conformando ahora, un gabinete pues más político, más de batalla frente a una escena electoral, ¿no es cierto? Porque no solamente se ha designado a Ana Jara, que es miembro del Partido Nacionalista, en la presidencia del Consejo de Ministros, sino que se ha retirado, se ha pedido al Congreso a Freddy Otárola, otro cuadro dirigente del Partido Nacionalista, para reemplazar a Ana Jara en la cartera de trabajo. De modo tal que la presencia del Partido Nacionalista se acentúa en este gabinete, y también la cercanía a Nadine Heredia, por supuesto, la primera dama. Ana Jara es, digamos, escudera, es un brazo derecho de Nadine Heredia, y en ese sentido, pues, todo el conflicto que se armó con ocasión del nombramiento de René Cornejo como presidente del Consejo de Ministros, que recordemos, no recibió en primera instancia el voto de investidura, debido a supuesta invasión de funciones, injerencia de la primera dama en el Ejecutivo, en los ministerios, en fin, en las relaciones con los ministros. Pues toda esa discusión ahora se resulta vana, prácticamente ante el hecho de que la presidenta del Consejo de Ministros es Ana Jara, una mujer de extremada confianza de Nadine Heredia. Y esto, desde el punto de vista del gobierno, es perfectamente lógico y natural. De esa manera afianza su unidad, pero ojalá que esta unidad y esta capacidad política que tendría la presidencia del Consejo de Ministros ahora, se use no para el conflicto o la combatividad, sino para la concertación, para concertar pues un acuerdo que relance la economía del país. Algo que Luis Carranza llama hoy día en un artículo un pacto por la competitividad y la competencia, al estilo de México, ¿no es cierto? Es decir, un acuerdo básico en torno a grandes reformas que le permitan al Perú retomar niveles de crecimiento elevados, que, como sabemos, sin los cuales es imposible salir de la pobreza e incluso reducir la desigualdad. Esto es algo que sería extraordinario para romper la cadena descendente, la espiral descendente de expectativas. Es absolutamente indispensable un shock de expectativas de esta naturaleza. Ojalá que efectivamente la capacidad política de Ana Jara sirva para eso, para concertar un acuerdo que permita relanzar la economía del país. Bueno, hay quienes dicen que la salida de René Cornejo es un canje contra los votos de Acción Popular Frente Amplio para consolidar la elección de Ana María Solórzano. Es decir, renuncia a Cornejo y entonces ahora sí Acción Popular y Frente Amplio votaría por la Solórzano. Hasta el momento no se sabe que lo vayan a hacer. ¿Tendría esto algo de sentido
en la medida en que han seguido apareciendo voces discrepantes dentro de la bancada de Gana Perú. Hoy día Nathalie Condori se sumó a la posición de Esther Saavedra. Escuchemos. Una actitud de liderazgo de nuestra candidata, que hubiera salido al frente. Si nosotros hubiéramos visto un trabajo de muestra de consenso, de concertación, de búsqueda de votos, no solamente dentro de la bancada, sino también externamente, porque hay que reconocer, somos la primera minoría. No podemos ser soberbios. Necesitamos los votos de otras bancadas, porque así ha sido en los 3 periodos legislativos anteriores. Hubiéramos querido que nuestras opiniones tengan mayor peso. Hubiéramos querido que nuestras opiniones sean validadas, porque cada una de ellas han sido para el aporte en pro del gobierno, en pro de la propia institución, en pro de la propia bancada. No entiendo una sola razón. Primero, en la persistencia de mantener una candidatura desgastada. Segundo, en la persistencia de no tener un poquito más de humildad. La candidatura de Solórzano ha quedado ya prácticamente, es sólida, según las palabras del propio presidente Humala. No lo sé. El presidente Humala no está en los foros parlamentarios, con todo respeto. Son mis colegas de la propia bancada oficialista, son los colegas de las otras bancadas políticas los que van a votar ese día. Bueno, ella dijo también que podría considerar su retiro de la bancada. No sé por qué no apareció esto en el resumen que hemos hecho. En fin, hay todavía vientos de protesta dentro de la bancada de Gana Perú. Podría haber una migración de votos, aunque esto parece cada vez menos probable. En realidad, hoy día la vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, que era la manzana de la discordia, digamos, resaltó la necesidad, emitió un comunicado llamando a la unidad partidaria y respaldando a Ana María Solórzano como presidenta, digamos, como candidata a la presidencia del Congreso. Es necesario fortalecer la unidad partidaria frente a la elección de la presidencia del Congreso, dijo en este comunicado. De modo tal que el factor de desunión ha resuelto apoyar decididamente la opción, digamos, respaldada por la pareja presidencial. De modo tal que probablemente esto termine de aglutinar a la bancada oficialista, y mientras tanto José León de Perú Posible ya no se manifiesta tan contrario a Ana María Solórzano. Escuchemos. Respecto de la posición que tenemos frente a la reafirmación de la candidata al Congreso, la señora Solórzano, tenemos que anunciar que Perú Posible ha pedido tomarse un tiempo más para hacer un análisis más fino, más detallado, y seguramente, ¿por qué no?, hasta el momento que se cierren el periodo para la inscripción de las listas, dirá su palabra, por una sencilla razón. Porque nosotros hoy vemos con cierta preocupación que en la probable lista, aun cuando no es oficial, está también conformándose con las fuerzas de oposición radical que existen en el Congreso. Nosotros nunca apoyaríamos, y lo digo porque esta es una decisión tomada en el partido y en la bancada, nunca podríamos conformar o apoyar una lista donde esté el fujimorismo y el partido aprista, que lo respetamos, pero no compartimos. Bueno, es una manera de ir ya anunciando que finalmente pues sí votarán por Ana María Solórzano, luego de haber asegurado que de ninguna manera lo harían. Bueno, pues así están las cosas. Vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Juan Carlos Seguren, congresista del PPC, y Javier Velázquez Quesquén, congresista del APRA. Y luego vamos a tener una mesa con Víctor Andrés Ponce y Juan Seput para analizar el mismo tema,
la salida de Cornejo y la entrada de Ana María Jara, de Ana Jara. Regresamos.